Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano Jesús y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico de la primera semana del tiempo ordinario y continuamos la lectura semicontinua de la carta a los Hebreos y la lectura continua del Evangelio según San Marcos. Continuamos en el capítulo primero, ya leyendo los últimos versículos de este primer capítulo. Mañana empezaremos el segundo capítulo de San Marcos. Y conviene que vayamos tomando nota de cuál es el itinerario de Jesús. Jesús enfrentado a ese espíritu inmundo en la sinagoga, luego ha ido a la casa de Simón, ha curado a la suegra, ha curado a una multitud, ha ido a hacer oración y continúa avanzando a otros lugares. Y viene a su encuentro un leproso. Y conviene que nosotros no veamos solamente a una enfermedad, diríamos, infecciosa, contagiosa, como la lepra, sino que además de ver solamente la lepra, veamos todo lo que significa, tanto lo que significó en el Antiguo Testamento como lo que sigue significando para nosotros ahora. Y para eso hay que conocer algunas características de cómo es esta enfermedad y cómo se trató a lo largo de la historia esa enfermedad en el pueblo de la Primera Alianza y diríamos en la humanidad entera. Tal vez ninguno de ustedes haya visto nunca un leproso, o sí. Tal vez nunca lo vean, pero existe todavía la lepra. Es una enfermedad contagiosa, no tan contagiosa como se creía antes, cuando no se entendía bien y se confundía con muchas otras cosas. Pero lo que se hacía cuando había una persona que se diagnosticaba como lepra, entre comillas diagnosticaba porque ese diagnóstico no era preciso, lo que ocurría es que esa persona era separada de su familia, esa persona era apartada de la comunidad, esa persona no podía interactuar con los sanos, con los que no tenían lepra. Se le forzaba que tengan una campana y cuando se acercaban a algún lugar donde había gente, tenían el deber, mandado, gritar
impuro, 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 para que de esa manera la gente sepa que había peligro y se alejara. Y en todo caso, los que querían hacer algo de caridad, le dejaran alguna ayuda en la puerta, al borde del camino. Y entonces estas personas vivían una vida, diríamos entre comillas, que era como una muerte en vida. ¿Qué significa esta enfermedad? Refleja un conjunto de pecados y también lo que hace el pecado. No en nuestra relación con las criaturas humanas, porque nosotros pecadores, la gente pecadora no es que se aleja, la gente pecadora está mezclada. Uno va a algún centro comercial, algún espacio público donde hay mucha demanda de algún servicio, de algún producto, va a haber multitud de gente. Entonces uno diría, pero entonces no se parece a la lepra. Sí se parece a la lepra, porque los leprosos nos alejamos de Dios. Eso es el pecado. Pero hay leprosos que no parecen leprosos. Aparentemente están, pues, entre comillas, limpiecitos, de buen aspecto. Incluso pueden hablar de Dios, pero están lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la lepra? ¿Qué es lo que hace el pecado figurado en la lepra? Nos impide amar. Lo que une verdaderamente a las criaturas humanas con Dios, lo que sana internamente a la criatura humana dividida por el pecado, y lo que nos hace unirnos de manera verdadera con los seres humanos es el amor. Y lo que el pecado hace es que nos amemos a nosotros mismos y así estemos al costado con contacto físico con las personas, estamos muy lejos, porque no las estamos viendo como personas, sino como cosas que me son útiles. Y si es que eso ocurre con las personas, es que estoy mucho más lejos de Dios. Y se parece a la lepra porque la lepra no duele. La lepra no produce dolor. Es una enfermedad que daña toda esta, diríamos, vía sensitiva y del dolor. Y por eso es que es más peligrosa, porque las personas empiezan con los primeros síntomas, si no son en un lugar muy visible, no se dan cuenta, y entonces la enfermedad va avanzando y solo se dan cuenta cuando su organismo, sus mucosas, sus tejidos se empiezan a destruir desde afuera hacia adentro. Y la lepra en eso también es distinto al pecado, porque el pecado destruye de dentro hacia afuera, y la mayor parte del tiempo en que vivimos en el pecado no nos damos cuenta, la mayoría de la gente no se da cuenta. Podemos ser muy sociables y eso hay que tenerlo presente. Entonces, si tendríamos que resumir, el pecado nos aleja de Dios. Este hombre leproso, ya cansado de esa vida, como podría ser una persona cansada de su vida en el pecado, se da cuenta que no está encontrando el amor que desea, se da cuenta que el consumo excesivo de bienes pasajeros no es lo que le da la felicidad, y en algún momento, de alguna manera, esa persona va a buscar al Señor. Y el Señor lo que va a hacer es, le va a decir lo que le dice este leproso: quiero curarte, quiero limpiarte. Eso se llama bautismo, eso se llama confesión sacramental. Lo va a tocar en la Eucaristía. Y entonces vemos que la misericordia, la compasión y el amor de Dios va a hacer que esa persona que toma conciencia y busca al Señor
puede empezar una vida nueva, porque es radicalmente la vida distinta a la vida del hombre cuando nosotros nos tratamos como objetos y cuando únicamente estamos pensando en nosotros, que cuando empezamos a amar. Y cuando uno empieza a amar, se da cuenta que amamos poco, que nos resentimos, que perdonamos poco, y uno, una vez que empieza a amar, quiere cada día amar más. El Señor por eso le dice: anda a los sacerdotes para que conste, tú no estás excluido, tú ya estás llamado a la comunión. No le dice primero: anda a tu casa, anda a tu familia, abraza a tus hijos. Primero a los sacerdotes, porque de esa manera era dar gracias a Dios, lo que el Señor le estaba diciendo, como mandaba Moisés. Pero Jesús es mucho más que Moisés. Jesús es Dios y hombre verdadero. Y justamente de eso trata la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, les decía los días precedentes, es una carta dirigida a cristianos que se han convertido cristianos procedentes del pueblo judío, que están sufriendo persecución, porque el mundo sigue tratando a los cristianos como leprosos. No quieren que anunciemos a Jesucristo, quieren que en todo caso, si no hablamos de Jesucristo, no hay problema. Apenas empezamos a hablar de Jesucristo, empiezan los peros. Eso lo podemos ver fácilmente, pero quiero volver a la carta a los hebreos para conectarlo con este pasaje. Entonces está dirigido a ese pueblo de la nueva alianza, procedente de la antigua alianza, que sufría la hostilidad de los judíos que perseguían a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace esta carta? Esta carta compara a Jesús, en primer lugar, con los ángeles, porque ya el Deuteronomio decía que la ley había sido dada por los ángeles. Jesús es más que un ángel. El ángel es una criatura, Jesús es Dios. En segundo lugar, lo va a comparar con Moisés, y eso es el sentido del pasaje que hemos escuchado hoy. Posteriormente lo comparará con los sacerdotes de la antigua alianza. Y posteriormente comparará el sacrificio de Jesucristo con los otros sacrificios. Por ahora no los adelantémonos y quedemos en esta parte de la comparación con Moisés. ¿Y qué ocurrió con Moisés? Escogido por Dios para conducir al pueblo, sacarlos de la lepra del pecado en que vivían en Egipto y que puedan regresar a hacer oración, a dar culto al Dios en la montaña, en el desierto, que al principio se alegraron, al principio notaban con entusiasmo que el Señor estaba obrando, pero una vez que empieza el camino en el desierto, se van cansando, se van desesperando, se van impacientando con Dios, y entonces el desierto les parece muy duro, y desean volver a Egipto, y se rebelan contra Moisés y se rebelan contra Dios. Eso lo relata el libro del Éxodo. Y la carta a los hebreos nos hace referencia a estos lugares, diríamos, de prueba, que fueron Masá y Meribá, camino al desierto, donde ellos se rebelaron contra Dios. Claro, al principio creían que era contra Moisés y por esa razón no entraron en el descanso del Señor. Esa primera generación de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Y entonces la carta a los hebreos va a decir: si las consecuencias de haberse rebelado contra Moisés
fueron tan severas, cuánto más perderemos si nos rebelamos contra Jesucristo. Era una manera de alentar a esos cristianos provenientes del judaísmo para que se mantengan firmes en la fe en los momentos de prueba. Y tiene relación con este primer pasaje, porque en realidad lo que nosotros o las culturas a lo largo de la historia han hecho con las criaturas humanas que veían como contagiosas de alguna enfermedad o de algo que era indeseable, ahora es muy común, la gente tiene una expresión, yo diría, que es satánica. Ponen, ¿no? Ustedes habrán leído, ponen en sus mensajes en las redes virtuales, qué asco, ¿no? ¿Han escuchado que la gente dice qué asco en relación a alguna persona, algún comportamiento? ¿Han escuchado o no? ¿Han visto? El Señor no tiene asco de nosotros, pero nosotros nos asqueamos unos de los otros. Es decir, nos separamos. Es decir, nosotros que somos cuerpo de Cristo nos rompemos en tejidos, igual que la lepra. La lepra hace heridas, como lo que produjo nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa entonces esto de Meribá y de Masá? Que nosotros, como decíamos el día martes, tenemos que escoger a quién nosotros vamos a unirnos. Si a nosotros de los demonios, como decía ese demonio que es expulsado, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres. O nosotros nos vamos a unir a Jesucristo, que viene manso y humilde para curarnos y para sanarnos. Y si es que nosotros, hay personas a quienes despreciemos, hay personas a quienes rechazamos, hay personas, entre comillas, de quienes tenemos asco, es porque todavía necesitamos crecer en el amor, necesitamos ser purificados. Si es que hay personas a quienes le tenemos miedo, si es que hay alguna circunstancia de la vida presente que tememos, es porque nos falta crecer en el amor. Necesitamos crecer en la fe y en la esperanza, porque Jesucristo es más que Moisés, más que los ángeles, es Dios. Para Él no hay nada imposible. Y Él viene a entregarse totalmente y no tiene asco de ninguno de nosotros, sean cual sean nuestros pecados, sean cual sean nuestras miserias. Y si es que Él no tiene asco de nosotros, ¿cómo nosotros vamos a despreciar a nuestros hermanos que son en Cristo uno, cuerpo de Cristo? Es como una enfermedad autoinmune. Eso es lo que produce la falta de amor. Y cuando uno ve violencia en las familias, en los pueblos, en los países, como ahora estamos viendo así a toda su amplitud lo que está ocurriendo en una parte de nuestro país, o lo que puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo, nosotros tenemos que decir, lo que nos falta es el amor de Dios. El único que nos puede curar, que nos puede limpiar es el Señor. Y hay que ir al Señor y pedirle que nos cure, que nos limpie, porque Él quiere que estemos limpios. Él quiere que nosotros nos amemos como Él nos ama. Y por eso, hermanos, es importante entender estos detalles que aparecen en estas lecturas también. Jesús le va a decir a este leproso, no le digas a nadie. Claro, la pregunta o esa recomendación parece poco entendible. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué Jesús no quiere que diga el bien que Él está haciendo? Esa pregunta tiene múltiples respuestas, no tiene una respuesta única y es un misterio, pero podríamos recoger las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos y decir, una de las razones es que
nosotros nos podemos entusiasmar muy rápido y, entre comillas, sintiéndonos curados de lo más visible representado en esa lepra, creamos que ya estamos de alta y que no necesitamos seguir creciendo en el amor. Y entonces el Señor dice, mejor no lo grites, porque puede retrasar tu curación. ¿Y cómo? Uno podría preguntar, porque rápidamente puede asomarse la soberbia, el orgullo, el sentirse limpio. Y por eso nosotros, cuando entre comillas nos sentimos muy limpios, podemos tomar distancia de los que vemos sucios. ¿No les ha pasado a ustedes nunca en su experiencia cotidiana que de repente salen de su casa bañaditos, limpiecitos, con su traje, a una reunión muy especial y se les acerca alguien que no está bien trajeado, que no está tan limpio y no van a sentir que mejor lejitos? Eso que es en la experiencia, diríamos, meramente sensorial, también ocurre en nuestra relación espiritual con el Señor y con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Porque nosotros somos apuraditos, impacientes. Y por eso es que el Señor, que sabe y que nos ama, nos dice, mejor no lo pregones todavía, hasta que llegue el momento. En algún momento se tendrá que dar testimonio. Pero agrega este pasaje del Evangelio. Por esa razón, Jesús ya no podía entrar a las ciudades. Tenía que estar en despoblado. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús está primero en la sinagoga, luego está en la casa de Simón, la gente se agolpa, Jesús sale a hacer oración de noche, va a otros pueblos y resulta ahora ya no puede ni entrar a los pueblos. Y si no puede entrar a los pueblos, menos a las casas. Y es que para que nosotros podamos acoger al Señor, tenemos que ser como esos leprosos, como ese leproso. Darnos cuenta que no somos dignos. Darnos cuenta que no es que tenemos y exigimos derechos. Pero cuando la gente se enteraba de que Jesús era un gran taumaturgo, un gran curador, toda la gente ya no solo pedía permiso, sino se abalanzaban sobre él. Y a veces nosotros, en esa relación personal con el Señor, nos abalanzamos sobre él y podemos perder el sentido de quién es él. Y eso nos puede dañar y también es un engaño que tenemos que estar advertidos. Queridos hermanos, la relación humana, la relación con toda la creación, la relación con nosotros mismos se funda en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Nosotros no lo podemos dirigir a Él, nosotros no somos su director espiritual, nosotros no somos su preparador. Él nos tiene que dirigir a nosotros y Él sabe, pero a veces nosotros nos entusiasmamos y entonces ya nos sentimos dueños y ya le decimos a la gente, es que yo ya sé, tengo esta receta y haz esto y haz esto otro. Y eso paradójicamente no siempre nos va a acercar al Señor, al Dios de la gloria, sino probablemente lo que haremos es nos vamos a hacer a un Jesús a nuestra medida, a nuestra manera. Él viene una vez más, Él viene a purificarnos con su amor, que es el Espíritu Santo, que se derrama en nuestros corazones. Nosotros no lo podemos manipular,
No lo podemos llevar de aquí para allá, eso ocurre en la magia, pero a veces nuestra relación con el Señor se convierte en una relación cuasi mágica, donde nos ponemos por encima de Él y aprendiéndonos algunas cosas creemos que ya lo traemos de aquí para allá y Él hace nuestra voluntad. Es al revés. Él tiene que manifestarnos su voluntad, su querer, y su querer lo sabemos porque se ha manifestado en Cristo y es amarnos infinitamente. Y Él será el que nos lleve de aquí para allá, no nosotros. Pidamos a nuestra Madre Santísima que en este jueves eucarístico nos ayude con su oración para que nosotros escuchemos lo que Él nos dice y podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.